En el video pasado, si recordarás, aprendimos a hacer esta gráfica que se ve súper bonita, en la cual nos representa la distribución, el histograma, cuando tenemos más de dos variables. Y realmente es súper útil, eso lo aprendimos en el video pasado, pero en este video quiero que aprendamos algo más, un paso más adelante. Y ese que son los diagramas de box. Los histogramas a veces tienen las curvas, pero no podemos visualizar cuál es la que tiene el mejor rendimiento o cuál es la que tiene el peor rendimiento. Los boxplot es una herramienta, es una gráfica que nos ayuda a visualizar desde la parte superior. Imagínate que esta es tu curva, la estás viendo de forma lateral. Imagínate que ahora la quieres ver de arriba hacia abajo. Los boxplot eso nos visualizan, es una vista superior de la distribución. Así que si quieres aprender a hacer una gráfica como esta y aparte entender qué significa esto, sígueme hasta el final del video. Antes de empezar, ayúdanos con tu suscripción, ya que ayuda bastante a que el canal siga creciendo. Si te fijas, de información puede ir llegando a más personas, y así más personas pueden aprender a hacer este diagrama de boxplot, que también es bien importante para entender cómo se comporta un cierto proceso. Pues bueno, sin más, vamos a empezar a hacer un diagrama de boxplot. Para hacer un diagrama de boxplot, nada más nos toma dos sencillos clics, como todas las gráficas que ya hacemos casi en minuto. Nos vamos igual a la sección de gráfica y buscamos la acción que dice boxplot. En español diría diagrama de caja, ¿no? Tenemos cuatro gráficas. La gráfica de simple con grupos, cuando tenemos una sola y, una sola variable de salida. Cuando tenemos múltiples y, múltiples salidas, ocupamos la de que puede ser simple o simple con grupos. Ahorita vamos a ver nada más el simple. Entonces, en esta sección nos dice que seleccionemos la gráfica, la columna donde están agrupados mis valores. Entonces yo tengo mis valores en la columna Z. Yo selecciono y le doy OK. De esta forma yo ya tengo mi gráfica de boxplot de mi variable Z. Esta es una vista superior de mi variable Z. Lo que me indica el diagrama de cajas es, tiene bigotes, que son estas líneas que están acá. Tiene puntos, que son valores atípicos, que son asignados por causas especiales. En algún video vamos a aprender cuáles son esas causas especiales que, por ejemplo, aparecen aquí como asteriscos. La caja nos representa por cuartiles. El primer cuartil, ahí dice, miren, si se fijan, Q1 significa el 25% de mis mediciones. Es decir, que por ejemplo ahí dice 8.6. ¿Qué quiere decir eso? Que de 8.6 hacia abajo tenemos el 25% de mis mediciones. ¿Vale? Esta línea que vemos aquí es la mediana. Y la mediana, si recordaremos de nuestras clases de estadística básica, muy básica, es la mitad o el 50% de mis mediciones agrupados de menor a mayor. Entonces, ¿qué significa esto? Ahí si se fijan dice que la mediana es 8.8. La mediana, es decir, de 8.8 hacia abajo tenemos el 50% de mis mediciones. Y esto es bien valioso para entender, por ejemplo, decir que 8.8 tenemos el 50% de mis mediciones. Después, aquí donde termina mi caja en la parte superior, es mi tercer cuartil. Mi tercer cuartil significa el 75% de mis mediciones. Es decir, que de 8.9 hacia abajo, hasta por ejemplo hasta 8, tenemos el 75% de las mediciones. ¿Sale? Y el último valor, el que dice, ahí dice Whisper, es de 9.2. Miren, hasta acá termina que es 9.2. Esto significa que son como mis bigotes. Es decir, que de 9.2 hacia abajo yo tengo el 100% de mis mediciones. Pero ahora, ¿qué pasa? Porque tú, ok, hasta acá tenemos el 100%, pero aquí tenemos valores. Estos valores mi unidad no lo está considerando como dentro de su 100%, lo está considerando como puntos atípicos que no deberían estar en el proceso. Si realmente tenemos un proceso en control, no deberían existir, pero aquí está pasando algo que nos está influenciando. Así que de mi variable Z, de esta forma yo no puedo saber cuál es el área de oportunidad, porque nada más tengo el boxplot de una sola variable.